El saludo. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a iniciar formalmente nuestro evento del día de hoy. Como les decimos, este es el segundo evento. Agradecemos a las personas que estuvieron en el anterior, a las personas nuevas, pues les damos una cordial bienvenida. Se conectan normalmente personas de diferentes lugares de Colombia y de diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces, eso siempre nos tiene muy complacidos. Si nos pueden contar por el chat desde dónde se están conectando, fabuloso. El día de hoy pues hemos preparado un evento muy cortico. Estamos acostumbrados a tener casi siempre 3 expositores, pero hoy vamos a tener solo 2. Va a estar César, quien ya nos saludó por ahí, y voy a estar yo. Vamos a estar hablando por un lado de los antecedentes de la decisión judicial o en la decisión judicial y de la estructura lógica al texto jurídico, es decir, cómo pasamos de la estructura lógica a la construcción del texto jurídico. Por supuesto, es un abrebocas. La idea es que ustedes conozcan cuál es nuestra propuesta sobre la argumentación jurídica y que más adelante se interesen por nuestros cursos. Tenemos en este momento, estamos pues promocionando el diplomado, cuyo video corto ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver. Bueno, César, entonces no sé, César, si ¿cómo nos organizamos? ¿Comienzo yo o comienza César? Dale, comienza tú Listo, que entonces si César quiere hacer la introducción mientras yo aquí voy organizando, de pronto la presentación general y el sí, comentario sobre el diplomado. claro que sí, saben ustedes que somos Lingua Franca, tenemos varios diplomados, varios talleres también preparados para ustedes y fundamentalmente tenemos un grupo de docentes que hoy no sé si nos acompañan, entre otros Karen, Mauricio, y tanto Paul como yo hacemos parte pues de este proyecto que les presentamos a ustedes. Respecto de Paul, quiero hacer una presentación breve de Paul, que es nuestro director científico en Lingua Franca, el director general de la empresa. Y Paul, como ustedes saben, es filólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ha adelantado estudios en filosofía, de nivel de maestría también, y en este momento está cursando ese diplomado en criminalística. Tiene ya amplísima experiencia como perito, rindiendo dictámenes periciales dentro del mundo de los abogados, pues, y en general Paul precisamente nos ha permitido hacer esa perspectiva lingüística aplicada, eh, trabajando tanto en altas cortes, preparando múltiples grupos de distintas entidades transversales y prácticamente, como lo van a ver, pues con los años de experiencia, Paul, que ya casi, si contamos desde el 2002-2003, ya casi que estamos en 20 años en este proyecto. Entonces, lo que vamos a ver precisamente es cómo Paul ha afianzado esa lingüística aplicada al derecho y pues tenemos una persona que yo siempre considero que es de los expertos en Colombia sobre estas temáticas. Entonces, pues sin más, Paul, agradecemos tu tiempo, agradecemos la presentación que vas a hacer hoy y pues te dejo con el auditorio. Aprovechemos a Paul. Si tienen preguntas, yo creo que él podrá precisamente resolverlas con la idea precisamente de que se animen a tomar nuestros cursos. Esa es obviamente la finalidad, presentarles nuestro enfoque, ¿vale? Entonces, Bueno, muchísimas gracias, César. Creo que César tuvo un lapsus ahí, dijo diplomado, pero es doctorado. doctorado en criminalística. Dijo diplomado. Sí. Bueno, bien, listo, solo esa precisión. Entonces vamos a comenzar, me gusta siempre hacer esta aclaración sobre el enfoque que nosotros proponemos de la argumentación jurídica. Uno se puede encontrar con múltiples fuentes súper interesantes sobre este asunto. Aquí tengo 3 ejemplos de diferentes tradiciones académicas y, si se quiere, culturales. Podemos pensar en Perelman, que es uno de los más leídos y más traducidos. Podemos pensar, por ejemplo, en la propuesta de Robert Alexi en los últimos años, y desde el mundo hispánico, en el profesor Manuel Atienza, con su curso de argumentación jurídica y todas las publicaciones y el desarrollo que ha hecho en el máster de argumentación jurídica en España. Nosotros no desconocemos toda esta tradición, pero sí nos gusta aclarar que nuestro enfoque está basado
en las propuestas de los profesores Julia Vaquero y Felipe Pardo de la Universidad Nacional de Colombia. Ya, pues, el profesor Felipe Pardo falleció ya hace algunos años y la profesora Julia Vaquero está pensionada. Pero ellos dejaron un legado importantísimo en muchas áreas de la lingüística, de las ciencias del lenguaje y en el mundo del texto jurídico y de la argumentación jurídica, pues no fue diferente. La propuesta que ellos hicieron fue bastante novedosa y nosotros con César, de hecho, somos herederos de todo ese trasegar que ellos vivieron por allá desde los años 70, que ya también les voy a contar un poco al respecto. Si ustedes quisieran encontrar en algunos textos el enfoque que aquí se ve, por supuesto nosotros hemos venido haciendo propuestas, ajustes, desarrollos adicionales, pero en esencia el enfoque se va a encontrar en estos dos textos, la argumentación en el texto jurídico, un instrumento para su comprensión, que se publicó con el Ministerio de Justicia, y el texto jurídico argumentativo, cuestiones de redacción y comprensión, que se publicó con Ibáñez, si no estoy mal. ¿Cómo fue la historia de este par de textos y del enfoque en general? Pues que por allá en los años 70 se funda el Círculo Colombiano de Lingüística con el profesor Felipe Pardo a la cabeza, y a partir de ese proceso se fueron consolidando las ciencias del lenguaje en Colombia, que pues en últimas no tenían una gran consolidación y todavía pues nos falta muchísimo para que en el país realmente las ciencias del lenguaje se entiendan y se reconozcan como un aspecto importante de nuestro desarrollo. Ya en el año 1996, los profesores se acercan, bueno, el Ministerio de Justicia llamó a los profesores Julio Vaquero y Felipe Pardo para que hicieran unos talleres de redacción de textos jurídicos, y a partir de esa experiencia se utilizó todos esos elementos acumulados sobre las ciencias del lenguaje para aplicarlos precisamente a la redacción de los textos jurídicos. En el 97 publican el primer libro con el Ministerio de Justicia, en el 1998 publican el segundo libro ya con la editorial Ibáñez. A partir de esa experiencia también se funda el grupo UDITA, que quiere decir Unidad de Docencia e Investigación en Textos Argumentativos. En el 2001 se empieza a ofrecer un taller de redacción de textos jurídicos, y en 2010, ya cuando varios de los que en ese momento, 2001, 2003, bueno, al principio de los años 2000 éramos estudiantes de pregrado, empezamos a ser profesores de estos cursos y diplomados, pues empezamos a ampliar la oferta y a hacer otra serie de propuestas. Ya en el 2011, de hecho, pues se empezó a trabajar la aplicación también a la lingüística forense. Empezamos a llevar estos cursos a las firmas de abogados, llegamos hasta la Fiscalía General de la Nación, también como peritos, llegamos a la Corte Constitucional. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el magistrado Rojas Ríos en su despacho, entrenando a los magistrados auxiliares, a los sustanciadores en la redacción y en la argumentación jurídica. Y pues de hecho también tuve la oportunidad de sentarme con ellos en su día a día a corregir las sentencias, a mejorarlas, los autos y ese tipo de cosas. Con toda esta experiencia, pues en el 2018 se registra Lingua Franca, pues que ya venía utilizándose el nombre comercial. Y bueno, de ahí para allá hemos venido desarrollando este enfoque, aplicándolo a diferentes procesos. Ya no les quiero hablar más de historia, entonces les voy a mostrar un poco de nuestro enfoque. He preparado 4 cositas, espero que más o menos cortas, pero que les deje ver de qué se trata ese enfoque y cómo funciona. Sí. Vamos a comenzar por la pregunta de qué es argumentar, y a partir de eso vamos a ir desarrollando los demás elementos. ¿Sí, sí, César? Sí, vale en todo caso la pena, sí, en 30 segundos comentarles que lo último también que hemos indagado es precisamente sobre psicometría. Me parece que es importante que el público también sepa eso un poco. Lo que teníamos aquí al final, lo que iniciamos en 2021. Bueno, sí, a partir de 2021, digamos, como con el boom de concursos de méritos que hubo, porque duramos 2 años, bueno, pues el año de la pandemia y el mismo 2021, sin poder aplicar los exámenes de los concursos de méritos. Entonces nosotros en 2021 dijimos, vamos a empezar a preparar a la gente, porque en últimas sabemos que las pruebas realmente se van a presentar no en 2021, sino en 2022.
a partir del conocimiento que ya tenemos en términos lingüísticos, en términos filosóficos y en términos jurídicos bajo la batuta de César, pues dijimos, bueno, nos vamos a meter en otro mundo que es el de preparar a las personas para estos concursos de méritos, por ejemplo, la convocatoria 27 de la rama judicial, por ejemplo, el concurso que hubo de de la Fiscalía, y a partir de eso, pues aprendimos también con nuestros psicómetras, con psicólogos y en fin, aprendimos a acercarnos a este mundo y bueno, hemos venido trabajando bastante en el asunto, en el diseño de los simulacros para las pruebas, en la capacitación en ese sentido. Más adelante les vamos a hablar de un curso que tenemos también relacionado con este asunto. Y bueno, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con el ICFES. Estuve trabajando precisamente 2021 y 2022 en el ICFES como gestor de calidad. Y bueno, todas esas experiencias pues van aportando a que hagamos mejores cursos y mejores propuestas y mejores proyectos. De hecho, Lingua Franca en este momento es un proveedor importante de las universidades en la preparación para los exámenes Saber TIT y Saber Pro. Ustedes saben que el ICFES ya no solo es Saber 11, sino también Saber TIT y Saber Pro, lo que antes se llamaba ECAES. Y también tengan presente que en el área jurídica, de pronto si aquí hay estudiantes de pregrado, a partir del 24, si no estoy mal, o si no es el segundo semestre del 23, César me corrige de pronto, ya tienen que presentar un examen que coloquialmente se ha llamado el examen de habilitación. Es decir, para poder litigar, ahora los abogados, los nuevos abogados en Colombia deben presentar un examen y ese examen también lo está diseñando el ICFES. Precisamente también va a ser, yo creo que coloquialmente se está diciendo como que ese va a ser otro ECAES para los abogados, pero no, es un asunto de todas formas diferente porque va a ser mucho más específico para habilitarse pues como litigante, pues para tener el registro pues de abogado, la tarjeta profesional. Bueno, bien, era esa precisión de pronto la que César estaba solicitando, entonces bueno, de acuerdo. ¿Algo más que agregar ahí, César? No, no, ya era eso. Listo. Bien, entonces son estos 4 temitas. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es eso de argumentar. La idea es que interactuemos acá un poco, no me molesta que ustedes levanten la mano, que vayan haciendo aportes. No me gusta el ejercicio tipo conferencia en el que uno habla y habla y las personas no participan mucho. Entonces, realmente voy a hacer preguntas para que ustedes intervengan y participen. Entonces, me gustaría escuchar 2 o 3 aportes, sea por el chat, sea que abran el micrófono un momentico y me digan qué concepción tienen ustedes de la argumentación de manera sencilla. ¿Qué es eso de argumentar? ¿Qué dicen? Por aquí estoy abriendo el chat y veo que Leticia se conecta desde Valledupar. Bienvenida, Leticia. ¿Alguien se atrevería a hacernos una propuesta cortica? ¿O no? Estamos muy tímidos todavía. Todavía no hemos roto el hielo. Me parece que hay bastante timidez en este momento en el público. Bueno, bien. Ojalá entremos un poquito más en confianza y podamos recibir más participación más adelante. Yo les quiero proponer algunos ejercicios. Bueno, sobre la argumentación se dice mucho y se habla muchísimo. Ustedes pueden encontrar, yo les mostré 3 fuentes de información sobre argumentación jurídica, pero son montones. Y si hablamos de argumentación en general, podrán ser cientos o hasta miles de fuentes de información que nos presentan propuestas, definiciones, enfoques de la argumentación. También se utiliza mucho la palabra argumentar de manera muy genérica, se vuelve casi una palabra comodín que significa cualquier cosa, ¿cierto? Es como la palabra tema a veces, ¿cierto? La palabra tema puede significar cualquier cosa y en ocasiones también la palabra argumentación termina significando cualquier cosa, pero nos toca ir delimitando y diciendo, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de argumentar? A defender una idea, defender una posición, explicar las razones por las cuales pasa o se hace algo. Bueno, y ahí podemos quedarnos dando muchas muchas más propuestas al respecto. Por aquí, Marco Aurelio nos dice que es la herramienta que se tiene para sustentar una posición ante un punto de vista. Bueno, esa podría ser interesante. Vamos a parafrasear aquí a los profesores Julio Vaquero y Felipe Pardo, ya les dijimos, esa es la fuente de nuestro enfoque, y dicen ellos, insisto, yo los estoy parafraseando, no es que sea de manera textual, pero
más o menos algo como que la argumentación es una operación lógico-discursiva que consiste en dar razones para creer en la verdad de una proposición. ¿Por qué una operación lógica? Porque implica procesos de razonamiento. Discursiva porque implica procesos de comunicación. Mm, y aquí viene la clave de la definición, dar razones para creer en la verdad de una proposición. No vamos a hablar mucho de proposiciones en esta presentación, pero podemos decir las proposiciones se pueden definir desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista cognitivo, no nos vamos a concentrar en el punto de vista cognitivo para las proposiciones, hablemos del punto de vista lógico. Las proposiciones son esos enunciados de los cuales se puede predicar verdad o falsedad. En últimas, entonces la argumentación nos permite dar esos elementos, llamados razones, para creer que la proposición es verdadera o falsa. Recuerden que los valores de verdad son verdadero y falso. Pero hay que profundizar un poco más en este asunto de las razones para creer. Para entender muy bien las razones para creer, se pueden oponer o es útil oponerlas a las razones de ser. ¿Cuál es la diferencia entre razones para creer y razones de ser? Podemos decir que las razones de ser nos presentan causas, consecuencias, y las razones para creer nos presentan precisamente lo que denominamos argumentos. Pensemos en un ejemplo sencillo para establecer esa diferencia y más adelante vamos a ver más ejemplos. Si estamos en un cuarto cerrado, no podemos ver para afuera, escuchamos que cae agua sobre las tejas, sobre las ventanas, y afirmamos está lloviendo, alguien nos puede preguntar ¿por qué? A esa pregunta ¿por qué? Se puede dar una respuesta en términos de razones de ser o en términos de razones para creer. Por ejemplo, yo puedo decir está lloviendo porque el agua que había en la superficie de la Tierra se evaporó, subió a las nubes. Yo no soy experto meteorólogo, cosas así, estoy diciendo de manera muy sencilla. Subió a las nubes, se condensó y luego cayó. O puedo decir, está lloviendo porque yo escucho que cae agua sobre las tejas y las ventanas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de esas dos respuestas es argumentativa? ¿La del ciclo del agua o más bien la de la percepción que estoy teniendo en el momento? Ahí en el chat si quieren, si tienen timidez, si quieren abrir el micrófono, adelante. Aquí esto es una charlita entre todos. La percepción. Por acá, ¿cómo se pronuncia el nombre? ¿Reinet? Reiner, sí, señor. Reiner, bienvenido. Nos dice la percepción es la argumentativa, mientras que Marta Díaz, por ejemplo, en el chat nos dice que el ciclo del agua es la respuesta argumentativa. Entonces aquí uno puede tener un criterio, una formulita verbal para comprobarlo. ¿El ciclo del agua es una razón para creer que está lloviendo o es la causa de la lluvia? ¿Qué creen ustedes? La causa. Es la causa de la lluvia. Entonces la respuesta, según la cual, bueno, la respuesta que apela al ciclo del agua no es una respuesta argumentativa, es una respuesta que nos presenta causa-consecuencia, nos presenta una relación causa-consecuencia. No es mejor o peor, simplemente son procesos diferentes. Lo que sucede es que normalmente se confunden esos dos procesos, el de presentar relaciones causa-consecuencia y el de argumentar. En ocasiones, porque los mismos fenómenos nos generan esa mezcla, digamos, de operaciones lógicas. En ocasiones porque estamos acostumbrados a que argumentar es presentar razones, pero no discriminamos entre el tipo de razones. Y sí es importante discriminar entre el tipo de razones. Que de hecho no solo hay razones para creer y razones de ser. Hay otros tipos de razones que uno podría empezar a discutir, pero no nos vamos a ir a esa profundidad. Solo para que tengamos claro entonces la diferencia entre presentar relaciones causa-consecuencia y presentar realmente lo que denominamos argumentos. Insisto, no es que sea malo o bueno, mejor o peor, simplemente se trata de que en ocasiones, cuando se requiere argumentar, entonces hay que apelar a la argumentación y no, por ejemplo, a la descripción de relaciones causa-consecuencia. Aquí tenemos 4 textos en pantalla que también tienen la intención de ilustrar esa diferencia. Los dos de arriba son un tanto más sencillos. Vamos a leerlos y vamos a pensar cuál de los dos es argumentativo y cuál de los dos está presentando relaciones causa-consecuencia. Por ejemplo, aquí Juan es abogado porque estudió la carrera de Derecho. Estoy leyendo arriba a la izquierda.
Además hizo su judicatura y recibió un diploma con el título correspondiente. Por supuesto, se registró ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y tenemos otro en el que dice, Juan es abogado, empieza igual, utiliza el mismo conector porque se la pasó toda la noche hablando de derecho, parecía tener mucha claridad en la diferencia entre denuncia y demanda. Además, habló de la importancia de la separación de poderes. ¿Cuál de los dos textos está presentando relaciones causa-consecuencia y cuál está presentando argumentos, razones para creer? ¿Qué dicen ustedes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El de la izquierda qué será? El de la izquierda está presentando argumentos y el ¿El de de la la izquierda derecha, son relaciones causa-consecuencia? ajá, Nos dice segundo. ¿Segundo desde dónde se conecta? desde Lima, Perú. Bienvenido, bienvenido. Siempre muy complacidos. En Perú, durante la pandemia, principalmente tuvimos un buen público que tomó muchos cursos con nosotros, estuvo muy pendiente de todo lo que estuvimos haciendo durante 2020-2021. Bueno, entonces nos dice segundo que el de la izquierda está presentando relaciones causa-consecuencia o argumentos. Argumentos, me pareció Causa, entender. no, la primera es causa-consecuencia. El de la izquierda Ajá, y el de la derecha, ese es argumento. argumentos. ¿Están de acuerdo con segundo? No, Por aquí, ¿quién está hablando? Marta Marta, Díaz, Marta Díaz. Adelante, Marta. ¿Marta desde dónde? Bogotá. Desde Bogotá. Bien, genial. Eh, Por qué no, Marta? porque el de la derecha habla de la causa por la cual considera que es abogada. Entonces, para mí es causa-consecuencia el de la derecha y el de la izquierda argumentativo. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más quisiera? Aquí tenemos un voto a favor y uno en contra. A ver si desempatamos los números impar. Ah, claro que no soy abogada. Ah, no, Marta. Marta, ¿qué profesión tiene? Soy trabajadora social, Ah, pero colaboro proyectando algunas resoluciones. bueno, Entonces, bien. argumentar. Bueno, igual aquí estamos definiendo argumentación de manera genérica, ¿no? Aplica para Sí. ciencias sociales, ciencias naturales, para cualquier proceso en la vida, incluso para las discusiones familiares y de pareja. Es interesante diferenciar entre argumentar y presentar relaciones causa-consecuencia. Por aquí está Kate. Kate, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Bienvenida. Bien, Hace tiempo no hablábamos. sí, profe. El de la izquierda, el del abogado, el de Juan es abogado porque pasó toda la noche. Para mí son razones causa-consecuencia y el de la derecha es causa-consecuencia y el de la izquierda es argumentativo. Razones. En el de pasó toda la noche está haciendo una descripción, pero no, finalmente para mí no es una descripción, es una mera descripción sin mayor información, mientras que el anterior, el de la izquierda, sí está, digamos que diciendo esto sucede por esto y creo que no es decir, no es tan descriptivo, pero sí nos puede decir que puede pasar esta razón, un efecto A con un efecto B y ya está. Bueno, bien, entonces vamos a ver, apliquémosle la formulita verbal que yo les había dicho antes. En el caso de Juan, es abogado porque estudió la carrera de Derecho, el de la izquierda. Que haya estudiado la carrera de Derecho, que haya hecho la judicatura, recibido el diploma, que se haya registrado, ¿son razones para creer que es abogado o son los fenómenos que causaron o los hechos o los eventos que causaron que fuese abogado? ¿Qué dicen ustedes? Oscar por acá nos dice causa. Bueno, efectivamente el de la izquierda es causal en ese sentido. Las razones, pero razones de ser. Marta nos dice razones, pero son razones de ser, no razones para creer. Son causas. ¿Qué causó? ¿Qué fenómenos, qué eventos del mundo causaron el efecto, como lo dijo Kate, de que fuese abogado? ¿Mm? Ahí en ese caso, entonces, no estamos
argumentando en el sentido estricto. Claro, estas relaciones causa-consecuencia en ocasiones se pueden utilizar para argumentar, pero nos tocaría ahí hacer una operación y pues hacer, digamos, un salto conceptual e importante. Pero por ahora sí, visto de manera aislada, ese texto no está presentando argumentos o razones para creer, sino relaciones causa-consecuencia. Comparémoslo con el de la derecha. El de la derecha, supongamos que amanecimos tomando con Juan, hoy sábado nos fuimos a beber y nos encontramos por allá con alguien, de pronto una persona desconocida, pero no sabíamos de su historial académico ni nada, pero por lo que habló, concluimos razonablemente que es abogado. Entonces nos preguntamos, que él haya hablado de todos estos asuntos, ¿es una causa de que sea abogado o es una razón para creer que es abogado? Pues es una razón para creer, ¿cierto? Que es abogado. Ahí estamos ante la argumentación. Y a veces nos cuesta entender esa diferencia porque tenemos un paradigma de que la argumentación es infalible y realmente la argumentación es todo lo contrario. Cuando estamos argumentando y cuando necesitamos argumentar, la probabilidad de error siempre está. A veces es mayor, a veces es menor. Pero es que si no hay probabilidad de error, pues ¿para qué necesitamos la argumentación? Es la pregunta que uno tendría que hacerse. Y precisamente de eso se trata, ¿no? Y eso es lo mágico de la argumentación, que podemos llegar a conclusiones de manera indirecta, que podemos defender ideas que nunca vamos a ver materialmente o cosas de esa naturaleza. Entonces, hacia allá es que debemos también entender el fenómeno de la argumentación. A veces tenemos insisto, ¿no? Ese paradigma, ese sesgo de creer que la argumentación es 100% certera e infalible y no es tan cierto. Bueno. Aquí abajo tenemos un par de ejemplos un poquito más complejos. Los de arriba son sencillitos. El de abajo sí a veces cuesta entender la diferencia entre el uno y el otro. Veamos entonces. Nuestra edificación no cumple con los requerimientos para personas con movilidad reducida por las siguientes razones. Uno, es de principios del siglo pasado. En esa época no existían las normas al respecto. Dos, dado que es patrimonio arquitectónico nacional, no se le pueden hacer las modificaciones que le permitirían adaptarse. Veamos el de la derecha, tiene la misma introducción, nuestra edificación no cumple con los requerimientos para personas con movilidad reducida por las siguientes razones, y tiene dos razones pero bien distintas. No posee rampas, ascensores y demás elementos para facilitar el desplazamiento, no cuenta con la señalización correspondiente ni los baños especializados. Entonces aquí nos cuesta un poquito más, pero discutámoslo un poco. Por aquí ahí yo veo dos manos levantadas, no, ya solo hay una. Segundo, no sé si quiere Segundo volver a intervenir o de pronto fue que se le quedó la mano levantada. Sí. La primera de la izquierda es argumento y la segunda es causa-efecto. A ver. Bueno, esa es la propuesta segundo. Oscar nos dice más o menos la izquierda, argumentar. No, nos dice lo mismo, sí, lo mismo. Oscar nos dice lo mismo. ¿Alguien opinaría lo contrario? ¿O se inclinan por la propuesta de Oscar y de Segundo? Yo creo que la segunda es argumentativa porque da razones reales que puedo percibir con los sentidos. Es algo que no se puede como contrariar. Bueno, bienvenida Beatriz. Beatriz había tomado curso con nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí, ya hemos hablado con Beatriz, sí. Camilo, Jesús Camilo. Adelante. Sí, profe. Yo creo que la de la mano derecha es argumentativa y la izquierda es de tipo causal. ¿Por qué? Yo. Porque en la izquierda las razones que se dan, digamos, está dando como unos hechos, unas características del puente en sí, pero entonces la derecha sí está dando como unas razones para creer en que no cumple con los requisitos para personas con movilidad reducida. La izquierda está dando como unos hechos, características del puente, pero la derecha sí está como dando unas razones para creer que no cumple con los requisitos. Bueno, bien, en ambos casos, apelando a lo que decía Beatriz, Oscar también levantó la mano. Adelante, Oscar. Pero voy a hacer un comentario mientras Oscar abre el micrófono. En ambos casos, de todas formas, hay hechos que se pueden percibir. Digamos que se puede verificar que este principio es de siglo,
se podría verificar que existen las normas para no, pues que no le permiten adaptarse. En el otro lado, pues se puede verificar que no posee rampas, que no cuenta con señalización. Claro, digamos que de pronto Beatriz hacía más énfasis en el sentido de que son hechos mucho más precisos y mucho más llevados al caso particular, mientras que los otros pueden ser un poquito más generales. ¿Quién había levantado la mano? Bueno, ya se me fue. Hay alguien que se identifica el nombre de Joe Robs. No sé si ese es el nombre o con quién hablamos. Vale. ¿Qué ¿Alguien? tal? Buenas tardes. Con Siddhartha Roque. Bienvenido. ¿Desde dónde? De México. Ah, genial, genial. Súper. También hemos tenido Sí. muy buen público desde México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a mí me parecen las dos argumentativas. Bueno, esa podría ser otra respuesta, pero la idea Sí, es que lo debatamos. ¿Por qué? Sí, porque en las dos te está dando razones. En una te dice que el siglo pasado o en esa época no se existían normas al respecto. Eso ya es un argumento, te está dando una razón el por qué no lo hacía. Y en la segunda también te dice que no poseen, no posee rampas, ascensores y elementos para facilitar el desplazamiento. También es un argumento el por qué no lo. ¿Sí me explicó? Sí, sí, perfecto, entiendo claramente. Ahí yo haría la precisión en el sentido de que no todas las razones son iguales. Aquí estamos poniendo dos tipos de razones. Uno, razones de ser, otro, razones para creer. Entonces, claro, es cierto que en ambos casos hay razones, pero ¿cuál tipo de razones? E insisto, hay otras razones, no solo hay razones de ser y razones para creer, por ejemplo, razones para actuar, en fin, pero no nos vamos a meter en ese detalle, solo vamos a poner esas dos. Y eso es lo que queremos lograr, establecer esa diferencia entre esos dos tipos de razones. Jorge Andrés, me parece, es que no alcanzo a leer el Jorge Andrés, sí, Jorge Andrés Bermúdez. Sí, Adelante. sí, buenas tardes. ¿Desde dónde se conecta Jorge Andrés? Buenas tardes, desde Medellín, Colombia. Ah, bienvenido, fabuloso. Ok, conforme a lo que pregunta, yo tengo dos posturas. La primera es que considero que sí, todos dos pueden ser argumentativos, porque ambos dan unas razones, como tú lo decías, una de ser y otra de creer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en la segunda postura? Como decías ahorita, no todo el tiempo la argumentación es certera, creemos que siempre es certera y es infalible, como tú lo manifestabas. Creería yo que en la derecha la ventaja que hay de facilitar o de decir que es razonable el argumento es que está siendo muy claro el por qué no puede brindarle, no cumple pues con los requerimientos y le dice, bueno, no posee con rampas, asesores. Yo creo que es mucho más claro que en la izquierda, que es mucho más general y que tiene más posibilidades de uno ponerlo en duda o tener un concepto general no tan preciso como el de la derecha. Entonces, tengo esas dos posturas, una que creería que puede ser argumentativo los dos, y dos, creería que una es la derecha sería argumentativa y la izquierda sería más causa y esto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge Andrés. Bueno, creo que no ve a nadie más levantando la mano. Este debate, fíjense que es súper interesante, insisto, parece que todos tenemos claro que es argumentar y podríamos pasar por alto esta definición y no debatirla, pero cuando nos acercamos a ella nos cuesta un poco establecer esa diferencia. De nuevo, repito, sí es cierto que en los dos casos hay razones, pero no son los mismos tipos de razones. Hay una formulita verbal que nos puede ayudar a aclararlo, ¿cierto? Es cuál de las dos son razones de ser, causas, y cuál de las dos son razones para creer o argumentos. Entonces, en el caso de la izquierda, que sea de principios del siglo pasado, que sea patrimonio y yo no le puedo hacer modificaciones, ¿podría ser causa de que yo hoy en día no cumpla? ¿Son fenómenos que causaron esa situación o que razonablemente pudieron haberla causado? ¿Qué dicen ustedes?
¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Yo pensaría que sí, que Oscar nos podrían dice que ser. sí. Exactamente, exactamente. Esto se parece un poquito a cuando uno llega tarde y se disculpa. Y dice, qué vergüenza o qué pena, depende del lugar de Latinoamérica donde estemos, algunos decimos vergüenza, otros decimos pena. Qué pena, nosotros decimos en Colombia, qué pena, jefe, qué pena, señor cliente, llegué tarde, pero es que había un trancón, hubo un accidente por la autopista. Y entonces ahí uno se pregunta, que hubiese un accidente por la autopista, que hubiese mucho trancón, mucho tráfico, lo que sea, ¿son razones para creer que llegué tarde o son causas de que llegué tarde? ¿Qué dicen ustedes? Causa. Causas, ¿cierto? Son causas de que lleguemos tarde. Entonces ahí no estoy argumentando nada. Estoy presentando relaciones causa-consecuencia. Yo llegué tarde por estas causas. De hecho, no necesito argumentar si llegué tarde o no, porque igual ya llegué tarde, ya de malas. Claro, eso se puede utilizar para una argumentación y es, no me vaya a sancionar, no me vaya a tomar a mal, no crea usted que yo soy una mala persona irresponsable o algo así. Digamos que esa relación causa-consecuencia en su conjunto sí se puede utilizar para argumentar algo más, pero así solita, aislada, no está presentando unos elementos argumentativos, ¿cierto? Ahora, cuando me dicen, usted llegó tarde porque la reunión era a las 10 y llegó a las 10:30, ahí sí ahí sí nos está presentando razones para creer que llegó tarde. O usted llegó tarde porque yo cuando pasé temprano no lo vi. Ese tipo de elementos sí ya nos están presentando razones para creer que llegó tarde, con mayor o menor probabilidad de error. Y aquí en el argumento de la derecha, o en el que efectivamente sí es un argumento, pues es lo que está sucediendo, que no posea rampas, ascensores, que no cuente con señalización. Esas sí son razones para creer que no cumple con los requerimientos para personas con movilidad reducida. Aquí la dificultad está principalmente porque parece muy certera la derecha, ¿cierto? O sea, como que claramente no cumple. Ahora bien, recuerden que la argumentación pues no tiene siempre esa vocación de 100% de seguridad y eso es lo bonito, porque de hecho con los mismos hechos se puede llegar a conclusiones diferentes y ustedes como abogados lo saben. Un abogado muy hábil podría decir, no es cierto que el hecho de no poseer rampas me diga que no cumplo con los requerimientos. Es que la norma, por ejemplo, dice que debe haber algún medio para que las sillas de ruedas suban y yo no tengo rampas, pero yo tengo un cajón en el que meto al personal con silla de ruedas y lo subo con una polea o cosas de esa naturaleza podría uno pensar, ¿cierto? Entonces, hay que tener eso presente. Los hechos automáticamente no nos llevan a conclusiones y de nuevo eso es lo bonito de la argumentación, ¿cierto? Fíjense que este ejemplo yo lo doy mucho también cuando estoy trabajando en argumentación jurídica. Cuando una persona le da dinero a un funcionario público para obtener algún beneficio, el policía de tránsito para que no le imponga un comparendo, los penalistas que dicen, ¿cuál es el tipo penal? O podría ser discutible cuál es el tipo penal. ¿Tenemos penalistas por acá? Si alguien le da dinero a un servidor público para obtener un beneficio, como el policía de tránsito para que no le imponga un comparendo, que es un caso muy, muy común en nuestras ciudades. Es especulado. Hola. No, pues Cohecho. Eso, cohecho. Eso es cohecho. Cohecho sería la hipótesis inicial, ¿cierto? Pero si el ciudadano tiene una argumentación hábil, podría decir, no, hay otro tipo penal que se llama concusión. A mí el policía me hizo creer que eso era lo correcto. Me indujo a ese error, ¿cierto? Y podría con ese mismo hecho le di dinero a un servidor público para obtener un beneficio, podría argumentar una concusión. Fíjense entonces que un hecho solito no nos va a llevar a una conclusión determinada, digamos, de manera natural. Y por eso, cuando yo digo que hay cohecho, o más bien hay concusión, pues la probabilidad de certeza no es del 100%. Siempre hay probabilidad de error y hay probabilidad de que haya una contraargumentación. Y pues, de hecho, a eso se dedican ustedes los abogados, ¿no? A buscar siempre cuál es el contraargumento de sus contrapartes. Bueno, ya
aclarado esto sobre la definición de la argumentación, vamos a hablar un poquito de los componentes de la argumentación. La argumentación se compone de proposiciones. Ya dijimos que las proposiciones, y no vamos a profundizar mucho en eso, que en nuestros cursos pues sí damos un poquito más de detalles. Las proposiciones son esos enunciados de los cuales se puede predicar verdad o falsedad. De eso se trata en esencia. Ahora, cuando voy a vincular las proposiciones en el proceso argumentativo, así como no todas las razones son iguales, no todas las proposiciones son iguales. Las proposiciones se deben clasificar a partir de un elemento que nosotros llamamos la naturaleza lógico-evidencial. Esto no es más que criterios lógicos y epistemológicos que nos permiten describir la forma en la que accedemos a la verdad de la proposición. Eso suena un poquito enredado, pero digamos, lo de manera sencilla es, para yo poder determinar si una proposición es falsa o verdadera, debo aplicar unas operaciones cognitivas o unas operaciones intelectuales. Según el tipo de operación que yo aplique para determinar la verdad de la proposición, la voy a clasificar de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, las proposiciones teóricas. Esas proposiciones no requieren una operación para la verificación de su verdad. Las vamos a asumir como verdaderas y ya. No nos ponemos a discutirlas en un proceso argumentativo presente. Hay que tener cuidado porque la etimología y el uso en el sentido común a veces nos podría confundir. Por ejemplo, de hecho, en derecho se utiliza teoría del caso, pero aquí no es teoría en el sentido de teoría del caso, sino es teoría en el sentido científico. En las ciencias, lo que se denomina teoría no es una idea loca que a alguien se le ocurrió ni una especulación, sino es una serie de proposiciones que ya tienen suficiente evidencia, que ya se han debatido suficiente por parte de la comunidad científica, y en esa medida no las vamos a discutir, pues a menos que haya una revolución científica o ese tipo de cosas, pero en principio, mientras estas son verdades, digamos, estables o relativamente estables, dependiendo de diferentes factores. En el mundo jurídico, de hecho, las normas, lo que se denomina sana crítica, como reglas de la lógica, reglas de la experiencia, cosas similares, o los hechos notorios, ese tipo de cosas, hacen parte de lo que denominaríamos proposiciones teóricas o marco teórico, marco jurídico. La jurisprudencia, por supuesto, obviamente, pues hay que debatir si la jurisprudencia, bueno, ¿a qué le llamamos jurisprudencia, no? Así como una golondrina no hace verano, una decisión no hace jurisprudencia, dicen algunos juristas, no vamos a entrar tampoco a ese debate, pero bueno, entendámoslo, digamos, la línea jurisprudencial, ¿cierto? Cuando hay línea jurisprudencial, pues ahí hay unas proposiciones de naturaleza teórica que en principio en un proceso argumentativo particular no tendrían por qué discutirse. En la ciencia, lo que denominamos teorías, leyes, principios serán de naturaleza teórica. Si tenemos aquí un textico cortico, fíjense, aquí me gusta proponer ejercicios, pero traje unos ejercicios muy corticos. En este texto, ¿qué afirmación será de naturaleza teórica? Voy a leerlo rápidamente. En los soportes contables se evidencian facturas de compra de 90 cajas de whisky, es decir, se habrían adquirido 90 cajas de licor con el dinero del proyecto. En el entendido de que para una obra pública no es necesario este tipo de insumos, entre comillas, bien grandotas, se estaría haciendo una destinación indebida del presupuesto. ¿Cuál de las afirmaciones que están ahí en ese texto sería de naturaleza teórica según lo que acabamos de discutir? La destinación indebida de presupuesto. ¿Están de acuerdo con Oscar? La afirmación según la cual se está haciendo una destinación indebida del presupuesto sería de naturaleza teórica. O sea, es una verdad estable. Esto es verdadero aquí y en otro caso. Era verdadero antes de que iniciáramos el caso. ¿Qué dicen ustedes? Para una obra pública no es necesario este tipo de insumos. Exactamente, esa sí sería la de naturaleza teórica, ¿cierto? Ese sí es un principio general, se está invocando, fíjense que tiene las características de una regla de la experiencia, entonces parece un principio general que se está invocando, y en esa medida, pues, podría ser cierto para esta obra, para otra obra, para este caso, o para otro caso. De eso se tratan las proposiciones de naturaleza teórica, ¿cierto? Todas son afirmaciones, pero no todas son iguales. Y así como no todas las razones son iguales, no todas las afirmaciones son iguales. La otra categoría son las hipotéticas. ¿Cuál es la operación intelectual o cognitiva que yo hago para llegar a la verdad de una proposición hipotética? La inferencia razonable.
Es decir, yo no puedo verificar a través de mis sentidos o a través de un instrumento de medición o de recolección de datos la verdad de esa proposición, sino que tengo que hacer aquí en mi cerebro unas operaciones que razonablemente me lleven a esa conclusión. Aquí de nuevo hay que tener cuidado con la etimología porque hipótesis, hipotético, a veces se utiliza, por ejemplo, como sinónimo de imaginario, pero aquí no es imaginario, sino producto de la inferencia lógica, producto del razonamiento. En últimas, pues las hipótesis son el objeto de la argumentación. Yo argumento para poder hacer viables, para poder hacer razonables mis hipótesis. En los procesos jurídicos, pues la parte del resuelve, a pesar de que en muchas ocasiones son órdenes, esas órdenes tienen que motivarse y en ese sentido terminan convirtiéndose en hipotéticas. Las inferencias razonables, lo que se denomina hechos indicados en la teoría del indicio, serán de naturaleza hipotética. Aquí en el ejercicio que planteábamos en el textico cortico, ¿cuál sería una afirmación de naturaleza hipotética? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cuál les sonará a hipotética? Se está haciendo una debida, una destinación indebida. Esa, en este caso sí. Se estaría haciendo una destinación indebida del presupuesto. Sería la afirmación aquí de naturaleza hipotética. Sigamos avanzando. Las factuales, los hechos, ¿cierto? Son lo que nosotros conocemos coloquialmente como hechos. En el derecho se utiliza mucho la palabra fáctico, pero factual y fáctico sí son exactamente lo mismo. Nosotros en filosofía y en lingüística utilizamos más factual que fáctico, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, esas son las que se deben probar directamente. A ellas sí, a la verdad de ellas sí accedemos directamente a través de los sentidos, a través de instrumentos de recolección de datos, a través de objetos que nos permitan verificarlas. Hay que tener cuidado porque factual no es sinónimo de verdad. El lenguaje coloquial puede que cuando digamos eso ya es un hecho, es como que lo damos por verdadero. Pero no, hay que tener cuidado. Se pueden proponer, valga la redundancia, proposiciones factuales que sean falsas. Por ejemplo, si yo digo, en este momento tengo una camisa blanca puesta. Eso es factual porque ustedes me están viendo a través de la cámara. En esa medida pueden verificar directamente si tengo o no una camisa blanca, pero lo que van a verificar es que no la tengo. En esa medida es factual, pero falsa. Es siempre importante hacer esa aclaración. No, y de hecho, pues, por ejemplo, en los escenarios en los que hay demandas, ciertos escenarios civiles, por ejemplo, laborales y ese tipo de cosas, parte de las contestaciones a las demandas implica determinar si los hechos son verdaderos, falsos, o a veces, por ejemplo, la argumentación de que no son hechos o ese tipo de cosas, pero parte del problema es que la contraparte diga eso es falso. Pues fíjense, tengan eso presente que me he encontrado muchas veces con esa confusión de entender factual como verdadero. Por supuesto, en los procesos jurídicos, los hechos probados, los actos testimoniales, los hechos indicadores, serán de naturaleza factual. Volviendo a nuestro ejercicio cortico, ¿cuál será la afirmación aquí de naturaleza factual? Dice lo de las facturas. Se evidencia en las facturas de compra. Tenemos aquí, nos falta analizar dos, las facturas y que se adquirieron o se habrían adquirido 90 cajas de licor con el dinero del proyecto. ¿Cuál de las dos consideran ustedes que es el hecho? Porque es que aquí esas afirmaciones están describiendo el hecho y la prueba. ¿Cuál será el hecho y cuál será la prueba del hecho? El hecho de que se adquirieron las 90 cajas y las pruebas que Exactamente. en los reportes contables. Exactamente. Entonces, lo factual sería que se habrían adquirido 90 cajas de licor con el dinero del proyecto. Alguien podría levantar la mano y decir, uy, pero ese lenguaje que se está utilizando ahí es muy hipotético para que eso sea factual. Bueno, entonces hay que diferenciar el lenguaje, la expresión, la forma en la que se expresa lingüísticamente la proposición y su realidad lógica y epistemológica. Yo puedo decir, estoy 100% seguro de que se adquirieron 90 cajas de licor con el dinero del proyecto, se adquirieron 90 cajas de licor, se habrían adquirido. Lo presenté de tres formas diferentes, pero epistemológicamente el estatus de la proposición es el mismo. Es decir, ¿cómo verifico que se adquirieron 90 cajas de licor con el dinero del proyecto?
con facturas de compra, con transacciones, con lo que sea. No lo concluyo razonablemente, sino que lo verifico a través de una prueba. En esa medida, no importa cómo lo exprese, y eso es importante tenerlo presente, lo que va a importar es cuál es el fondo epistemológico, cómo llego a la verdad de esa proposición, cómo la verifico. Y finalmente tenemos una categoría que es la de las proposiciones empíricas, las que describen las pruebas de manera sencilla. No hay que confundir empírico acá también con otros usos de la palabra empírico. Se utiliza mucho empírico para referirse a personas que han aprendido un oficio sin entrenamiento formal, sin ir a la escuela, a la universidad o ese tipo de cosas, pero no lo confundamos, no lo confundamos. En ciencias, la palabra empírico significa hacer recolección de datos físicos, de objetos de la realidad, digámoslo de esa manera. Empírico quiere decir experiencia a través de los sentidos en este contexto, a través de los sentidos o de los sentidos aumentados a través de instrumentos de medición o recolección de datos. De hecho, pues las ciencias se denominan empíricas, la mayoría de ellas. Las únicas ciencias que no son empíricas se entiende que son la matemática, la lógica, en última son formales, ¿no? Se opone aquí empírico a formal en ese sentido, para que lo tengamos presente y no lo confundamos. En este caso, entonces ya fácilmente, casi que por descarte, sabríamos que lo empírico son las facturas, ¿cierto? Las pruebas. Entonces tenemos ahí los 4 elementos. La prueba de que se compraron las 90 cajas de licor, el hecho descrito, la conclusión de que se estaría haciendo una destinación indebida del presupuesto y un marco teórico que me permite llegar a esa conclusión. Precisamente esa es la siguiente pregunta que tenemos. ¿Para qué sirve esa clasificación? Pues creo que ya César también nos está haciendo unos comentarios muy interesantes en el chat para establecer las relaciones lógicamente viables entre las proposiciones. Dado que no todas las afirmaciones en un proceso argumentativo son iguales, no puedo acceder a la verdad de ellas de la misma manera, entonces debo establecer relaciones viables entre ellas. Las pruebas soportan los hechos soportan las hipótesis pueden soportar otras hipótesis y los marcos teóricos actúan como operadores que me permiten establecer esas relaciones. No voy a entrar tampoco en muchos detalles al respecto, solo quiero que nos hagamos una idea general. Y una vez hechos todos esos, una vez entendidas esas relaciones lógicas, puedo empezar a representar gráficamente mis razonamientos. Veamos un ejemplo aquí ya con un poquito más de proposiciones, pero tratemos de hacerlo más o menos rápido. Este es un caso, fue muy famoso en Europa, de jugadores que aparentemente perdían los partidos a propósito para que sus esposas ganaran apuestas. Las esposas de ellos apostaban en contra, o familiares apostaban en contra del equipo, decían el equipo va a perder por tanto, y recogían millonarios recursos a partir de esto, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí una serie de proposiciones que describen ese caso. Vamos aquí a tratar de hacerlo rápidamente, a tratar de clasificar. Entonces, cuando uno va a construir un razonamiento, la primera recomendación es tener un listado de proposiciones, de afirmaciones al respecto de ese razonamiento y después empezar a clasificar, ¿cierto? Aquí ya empezamos el procedimiento que se necesitaría para poder llegar a construir un texto argumentativo. Entonces, cuando nos dicen se debe abrir investigación en contra de los jugadores P y R, ¿ustedes qué creen que es esa proposición? Hipotética, teórica, factual, empírica, ¿qué dicen? Ahí en el chat si quieren decir o así. Factual. Factual, o sea, podemos comprobar empíricamente a través de alguna prueba que se debe abrir investigación en contra de los jugadores. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? Con Reynet. O Reynet, no sé cómo. Por aquí Oscar nos dice hipotética. Bueno, para ir rápido, vamos a dar la respuesta rápidamente. Esa proposición es de naturaleza hipotética, es parte de las conclusiones razonables a las que estaríamos llegando. Que el pasado 20 de marzo el equipo A en el que juega en PQR perdió por una goleada de tanto a tanto. Esa sí es factual, yo sí puedo verificar directamente ese evento. ¿Cómo lo puedo verificar? Fíjense, ahí está la tercera.
el reporte de resultados de la liga para el 20 de marzo muestra el marcador, bla, bla, bla. Y de ahí para abajo podemos seguir haciendo esa clasificación. Voy a ir un poquito rápido porque la idea es que esta charla sea corta, ya llevo como unos 35, 40 minutos. La siguiente, que las respectivas esposas de estos jugadores apostaron y ganaron, esa sería factual. Tenemos la prueba, estamos marcando en rojo las empíricas, en amarillo las factuales, en verde las hipotéticas, y en azul vamos a marcar las teóricas. Ahí tenemos la prueba de que efectivamente recibieron el dinero y de que ganaron las apuestas. Las 6, los jugadores peculiares estarían perdiendo los partidos a propósito. ¿Qué dicen de esa? ¿Qué dicen? La afirmación según la cual ellos están perdiendo a propósito. Hipotética. Hipotética, exactamente. Hipotética. Esta 7 es bien interesante, fíjense. Nos dice Peco y Ere son conocidos por su excelente desempeño como futbolistas. Ahí dice Peco y Ere, pues porque no queremos hablar de nadie, pero supongamos, solo supongamos, que fuese Messi y Ronaldo. Son conocidos por su excelente desempeño como futbolistas. ¿Cómo clasificaríamos esa proposición? ¿Qué dicen ustedes? Jorge Iván dice que factual. Tenemos evidencia empírica empíricamente. Teórica. Fíjense que Daniela tiene razón. ¿Daniela desde dónde se conecta? Bogotá. Desde Bogotá. Daniela tiene razón. Es teórica, es un hecho notorio, si se quiere. Vamos a asumirla como verdadera. Las partes van a estar de acuerdo sin comprobación. O sea, no nos vamos a poner a comprobar que Messi es reconocido por ser excelente jugador o Ronaldo. Insisto, pues por ponerle nombres para que se entienda más el ejemplo. No nos vamos a poner a comprobar eso. Es un conocimiento compartido. Estaríamos de acuerdo en eso. Incluso sin ser expertos en fútbol, uno podría decir, pues sí, pues parece que si Messi despierta tantas pasiones es porque es reconocido precisamente por eso. Entonces, esta la vamos a clasificar como teórica, un hecho notorio. La 8, Peco y Ere están incurriendo en una conducta antideportiva. ¿Qué dicen de esa? ¿Cómo clasificarían esa? Factual. ¿Tenemos evidencia empírica de que están incurriendo en una conducta antideportiva? Hipotética. Es hipotética, es hipotética. Recuerden, lo mismo que pasa cuando el ciudadano le da dinero al servidor público. Tenemos evidencia empírica de que le dio dinero al servidor público. La conclusión según la cual es cohecho o es concusión ya son hipótesis. Y la 9, que es la definición de conductas antideportivas, ¿qué dicen de esa? ¿Qué dicen? Factual. ¿Factual? ¿Será que una definición la podemos asumir como factual? Por aquí la CIDE se está levantando la mano, la CIDE Toro. Factual, profe. Factual. ¿Una definición la podemos entender como factual? ¿Se puede comprobar empíricamente una definición? No, es una conclusión. ¿Será una definición también una conclusión? Teórica. Es teórica. La definición no se puede ni comprobar empíricamente ni tampoco es una conclusión. Es una convención que se establece, ¿cierto? Los marcos teóricos son convenciones que se establecen. Estamos de acuerdo tácita o explícitamente en que esto es verdadero y que esto no lo vamos a discutir y no lo vamos a cambiar. Bien, entonces una vez hecha la clasificación, seleccionamos de las hipotéticas la tesis, la principal, y vamos construyendo nuestra red argumentativa. Aquí la tesis central es que se debe abrir investigación contra estos jugadores. ¿Por qué? Porque están incurriendo en una conducta antideportiva. ¿Y por qué están incurriendo en una conducta antideportiva? Pues porque estarían perdiendo o están perdiendo los partidos a propósito. ¿Cómo sabemos que están perdiendo a propósito? Pues porque, por un lado, perdieron con estas características y por otro lado las esposas de estos jugadores ganaron unas apuestas con esos mismos marcadores. Tenemos evidencia empírica de esto. Estas 2 y 4 tienen que ser verdaderas para que se concluya 6 y además de eso entonces ubicamos nuestros marcos teóricos, el hecho notorio según el cual
son jugadores reconocidos por su buen desempeño, y la definición de que son conductas antideportivas. Eso que ustedes están viendo en pantalla se denomina red argumentativa, y es la herramienta que nosotros utilizamos para representar los razonamientos, para organizarlos. Esto, una vez esté así representado, ya se puede utilizar con diferentes fines. Puede ser para comprender un texto, puede ser para escribir un texto, o incluso puede servir para la oralidad. Ya vamos a ver algunos ejemplos en ese sentido. Creo que esto lo voy a saltar un poco para que nos rinda un poquito más. Igual aquí teníamos esos otros ejemplos de redes argumentativas. Y quiero terminar con esta parte. ¿Cómo funciona entonces todo el proceso de pasar del razonamiento ya al texto, sea escrito o sea oral incluso? Podríamos pensar en eso. Entonces, primer paso, listamos proposiciones, ya vimos un ejemplo de eso, clasificamos según naturaleza, ya hemos venido hablando de eso, hacemos la red argumentativa, que en eso hay que entrenarse bastante, y luego viene la planeación del texto. Entonces veamos este ejercicio, es un caso que era muy común aquí en Bogotá, creo que en otros municipios puede suceder, es que las alcaldías locales fallaban en asuntos urbanísticos. Antes en Bogotá existía una entidad que se llamaba el Consejo de Justicia de Bogotá, ya la liquidaron, pero en ese momento sucedía que entonces las personas apelaban ante el Consejo de Justicia de Bogotá, y dado que las oficinas jurídicas de las alcaldías locales no estaban muy bien preparadas precisamente en este tipo de cosas, en argumentación, en la motivación de las decisiones, pues se revocaba muchísimas, sucedía por un montón, como un 80-90% de las decisiones en una época se estaban revocando. Entonces es un ejemplo estereotípico de esos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Clasificamos las proposiciones. Se debe revocar la decisión se encuentra mal motivada y desproporcionada, esa es hipotética. La tercera dice, la decisión tomada no cita la norma sobre la base de la cual estipula la sanción, esa es factual. La sanción que la decisión impone supera los topes establecidos por la ley, esa es hipotética. La norma pues es teórica. 6 y 7 son los hechos particulares relacionados con el predio, el autovalúo y la sanción que se impuso en la primera instancia. Entonces, esto nos genera una red argumentativa. A partir de esa red argumentativa podemos tomar decisiones ya lingüísticas de en qué orden representamos estos contenidos, es decir, la red argumentativa no nos da cuenta del orden en el que vamos a presentar los contenidos, podemos comenzar por la cabeza de la red, por la cola de la red, por donde queramos. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar por la proposición número 2, y con estas flechitas, esto es una cuestión pues que uno se la puede ir imaginando, no es que uno tenga que hacer estos muñequitos toda la vida. Uno se puede ir imaginando, bueno, primero presento la proposición 2, luego la 1, luego la 3, luego la 4, luego la 5, luego la 6, luego la 7. Esto va a depender de diferentes factores, la estrategia que quiere implementar, desde qué punto de vista me estoy ubicando. Uno podría pensar que normalmente quienes están desde el punto de vista de quien accede a la administración de justicia, la parte, el representante, el apoderado, va a comenzar por acá, por este sector de la red. Mientras que las autoridades, los operadores jurídicos, pues van a comenzar más bien por esta parte de atrás de la red. Entonces aquí estamos proyectando esto como si fuese un recurso. Está pensado como si fuese un recurso. ¿Qué estamos haciendo acá con estos óvalos? Planeando que va en la misma oración, y con estos rectángulos planeando que va en el mismo párrafo. Una vez tenemos esto, podemos generar algo que nosotros denominamos un esquema textual. El esquema textual es tener conectores argumentativos, tener los números de proposiciones que tenemos aquí seleccionados, y unas herramientas que nosotros denominamos procesos de semiotización o técnicas de expresión. Esas herramientas no son otra cosa que la forma en la que vamos a expresar la proposición. Entonces, fíjense, para que lo entendamos más o menos, el esquema textual nos dice, dado que 2 se hace necesario 1, hacemos esta afirmación en atención a que además de 3, 4, particularmente en relación con la sanción, cabe recordar que A, so pena de esta disposición a pesar de que 6, 7. Ahí tenemos entonces un esquema textual que parece que estuviera escrito en otra lengua. Pues sí parece un lenguaje más bien matemático, si se quiere. Pero lo que nos permite este esquema textual, en esto también hay que entrenarse, obviamente no lo vamos a entender así de un momento a otro, pero lo que nos permite el esquema textual es
controlar muy bien las relaciones lógicas que se están dando en el texto y el orden lineal que hemos aquí planeado. Entonces, ¿qué se hace? Ya aplicamos las técnicas de expresión y ya nos queda el texto final. Dado que la decisión se encuentra mal motivada y es desproporcionada, se hace necesaria su revocatoria. Fíjense, ya no decimos se debe revocar, sino de una vez utilizamos un sustantivo, su revocatoria. Hacemos esta afirmación en atención a que, además de no citar la norma sobre la base de la cual se estipula la sanción correspondiente, esta última, es decir, la sanción, supera los topes establecidos por la ley. Ya terminamos nuestro primer párrafo, y en nuestro segundo párrafo que tenemos, particularmente en relación con la sanción, cabe recordar que el artículo Y del Código Z establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la sanción por incumplimiento de la norma urbanística debe superar la tercera parte del valor del predio objeto de sanción. Supone esta disposición, y a pesar de que el valor establecido por el autovalúo correspondiente al predio es de 15 millones de pesos, la sanción impuesta por la decisión es de 10 salarios mínimos mensuales, en esa época 5.895.000. Ya se sabe más o menos de qué época, ¿no? Ya hace ratico. Bueno, este es el proceso. Claro, este proceso de cómo paso de aquí, de la representación gráfica, al texto final, es uno de los más complejos y en estos que necesitamos entrenarnos bastante. En nuestro diplomado, precisamente, pues tenemos toda la introducción que hemos visto antes y el entrenamiento para lograr la mejoría en nuestros textos. Insisto, no es que tengamos que hacer estos dibujitos toda la vida, pero este entrenamiento, el visualizarlo así gráficamente, nos ayuda a entrenar el cerebro para que ya después lo hagamos, digamos, de manera más automatizada. Si se quiere, con esta misma red, fíjense que es la misma que está acá, se puede hacer otro tipo de planeación, se puede planear de manera diferente, en otro orden, y aquí, por ejemplo, ya lo estamos proyectando como si fuese la decisión. Entonces podemos, por ejemplo, generar la síntesis de la decisión a partir de esta red argumentativa. Y lo que les estoy mostrando es cómo se va construyendo poco a poco el esquema textual y cómo del esquema textual podemos ir pasando. Aquí, miren, paso a pasito. Estas diapositivas las tengo preparadas es para eso, para que se vaya mostrando paso a pasito cómo se va construyendo el texto. Y ahí finalmente ya nos queda un texto bien diferente, pero que igual tiene el mismo contenido. Eso le llamamos alotexto. El Consejo de Justicia de Bogotá parte de la consideración del artículo Y del Código Z. En este caso en particular se tiene un autovalúo de 15 millones y una sanción de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 5.895.000. De esta manera se concluye la superación de los topes establecidos por la ley. Además, la decisión objeto de apelación no cita la norma sobre la base de la cual estipula la sanción mencionada. Superados los topes establecidos por la ley y no citada la norma correspondiente, este tribunal considera que la decisión apelada es desproporcionada y se encuentra mal motivada. Así las cosas, resuelve su revocatoria. Fíjense, es el mismo contenido si se quiere, pero se expresa más al estilo de la decisión que al estilo del recurso. En última, lo que yo siempre digo es que un buen abogado, un abogado exitoso, lo que espera es comunicarle claramente esta red argumentativa al juez y que el juez en su decisión la reconstruya, casi que la copie y la proyecte pues, a su estilo, pero que sea la misma red argumentativa, ¿no? Pues en un mundo en el que idealmente tengamos esa capacidad. Esa misma red se puede utilizar, por ejemplo, para una argumentación oral, y entonces lo que de pronto vamos a necesitar es tener unas palabras clave. Incluso así con solo palabras clave podría ser suficiente para recordar de qué trata cada proposición. Si queremos, podemos planear orden en el que vamos a presentar los contenidos, se puede presentar en este orden o en otro orden. El caso es que la herramienta es muy útil para no tener que estar leyendo, para no tener que estar mirando varias hojas o varias diapositivas. De pronto uno puede tener en la mano nada más esta grafiquita con sus palabras clave y a partir de eso construye su argumentación oral, ¿cierto? En el orden que considere. Bueno, aquí por ejemplo está en este orden. No podría comentar así, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, señor juez o lo que sea, digamos que dependiendo del tipo de audiencia, no podría empezar. Tenemos para comenzar que el autoavalúo del predio es de 15 millones de pesos y que por su parte hay una sanción que supera los 5 millones de pesos. El artículo Z del Código Y establece que no se puede superar, la sanción no puede superar la tercera parte del valor del predio. De esta manera identificamos la superación del tope establecido por la ley. Para colmo de males, la decisión que sancionó este predio no cita la norma sobre la base de la cual se toma esa decisión. En esa medida, no solo es desproporcionada, sino que además está indebidamente motivada. Por esa razón solicitamos su revocatorio. Y fíjense, hicimos un recurso
en 30 segunditos. ¿Sí? Obviamente, pues es un ejemplo muy esquemático, que tendría que uno analizar otros elementos, pero lo que queremos mostrar es cómo la herramienta nos puede servir para múltiples usos a partir de diferentes recursos. Y pues en últimas nuestros cursos están pensados en eso. El de escritura jurídica, el diplomado que vamos a estar promocionando, vamos a estar hablándoles un poquito más tarde de eso, de este diplomado. Sin embargo, lo voy a dejar aquí para que lo tengan presente. Pues va a concentrarse en la parte escrita, no en la parte oral, pero también más adelante en el año vamos a estar haciendo la oferta de nuestro diplomado en oralidad. Esa es la propuesta que les quería hacer el día de hoy. No sé si quieren hacer comentarios, preguntas, cualquier duda que ustedes quieran formular, aquí estoy atento. ¿No? Silencio positivo. Bueno, bien. Entonces, Bueno, yo sí tengo una. Edinson, adelante. ¿Desde dónde se conecta Edinson? Muy buenas noches, estoy desde Bogotá, Colombia. Bueno, bienvenido. Gracias, mi pregunta es la siguiente. Yo llegué hace poco, ¿este curso cuenta con material de apoyo o las diapositivas, algún texto que nos guíe usted o solo lo que... Sí. Bueno, ustedes pueden varias cosas. Primero, nuestro curso pues va a tener unos grupos de diapositivas gruesitos en el que hay definiciones, ejercicios, esquemas para repaso. Esas diapositivas quedan alojadas en la plataforma. Nosotros utilizamos Moodle. Además de eso, las clases se van a grabar, así como este espacio. Esas clases se suben a Moodle para que ustedes las puedan ver en cualquier momento. Y en la misma plataforma Moodle van a encontrar una serie de ejercicios para que ustedes practiquen, que se retroalimentan automáticamente. Entonces ahí tiene todos los componentes para que se haga un buen proceso de aprendizaje. Y obviamente las diapositivas, digamos lo que en la pregunta que hacía Edison, para que ustedes puedan consultarlas en cualquier momento. Bien, si era en ese sentido la pregunta, Edison. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Marco Aurelio dice, ¿es posible que suban esta información y materiales puestos en la plataforma? Nosotros vamos a subir la grabación a YouTube. Las diapositivas sí, pues las compartimos con las personas que se inscriban al diplomado. No de otra manera. No sé si en ese sentido la pregunta de Marco Aurelio. Bueno, bien. Yo he visto gente conectada desde Medellín, desde Bogotá. Recuerden que tenemos oficina en Bogotá, nuestra oficina principal, por acá en Normandía. En Medellín tenemos oficina también, en el Poblado, en el Centro Ejecutivo del Poblado. Y en Cali tenemos oficina en el centro. No sé si hay gente conectada desde Cali. En el centro, y diagonal a la Plaza de Caicedo, el edificio suramericano. Buenas tardes. Buenas tardes. Lácides. Profe, estamos hablando desde Riohacha, Guajira. Genial, bienvenido. Gracias. Profe, ¿cómo será posible para que eso se haga presencial también, a ver un grupo de colegas? Podemos hablarlo. Podemos hablar, si lo que sucede es que últimamente ha sido difícil hacer grupos presenciales, la gente ya está más acostumbrada a hacerlo a distancia, virtual. A distancia. Pero podemos hablar, sí, señor, comuníquese conmigo. Igual cualquier persona que se quiera comunicar conmigo, bienvenidos. Yo no tengo problema con que tengan mi número. Aquí Lo que pasa es que para acá, para La Guajira, bueno, hay un subdesarrollo bastante significante por las conexiones. Sí, claro. Y se nos torna complicado. De pronto a los colegas de allá de las grandes urbes, Bogotá, Cali, les queda más fácil porque hay mayor cobertura, pero para acá nosotros en la provincia adolecemos de muchas necesidades básicas, entonces se nos complicaría. Entonces yo voy a tratar de proponerle esto a algunos colegas y estaremos en línea, doctor. Claro que sí, ahí queda mi número, mi correo, estamos en contacto y si podemos, claro, podemos desplazarnos hasta allá y si hay un grupo
pues suficiente, podemos ejecutarlo allá Claro, presencialmente. mira, Claro que sí. miramos Algo costos incentivo. previamente, miramos costos y entonces analizaremos. Sí, sí, señor. ¿La CIE ¿dónde se desempeña? ¿En qué? Bueno, doctor, yo le hago un recuento primero. Yo soy obrero de la empresa Carbón El Cerrejón, estoy trabajando con Carbón El Cerrejón y tuve la oportunidad de estudiar Derecho y estoy recién egresado. Ah, Por genial. esto, todo este tipo de eventos es interesante porque cuando vayamos a plantear las audiencias, las demandas, nos toca argumentar bastante y en esa línea estamos bastante áridos de la información, entonces a nosotros nos interesaría. Bueno, genial, genial. Bienvenido. Y felicitaciones entonces por ese grado. Gracias, y a los colegas también acá a la orden en Riohacha, Guajira. Tienen un colega amigo, cualquier cosa, anoten mi número y ahí está. Lo tienen los grupos. Perfecto, perfecto. ¿Y el número telefónico, Doc? ¿Cómo dice Edison? El número telefónico de la CIDES. 304-667-9143. 9143, uno nunca sabe, Doc. Sí, yo estoy recién salido de la universidad, estoy en la judicatura, entonces me gustaría tener más experiencia con ustedes. Yo siempre sigo los grupos, estoy en todos los grupos que ustedes realizaron y me gusta estar actualizado en estos temas. Lo felicito. Así que cualquier cosa, anoten mi número por acá a la orden. Cuando quieran venir por Riohacha, Guajira, aquí lo atiendo con mucho afecto, hermano. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ok, doctor, Dios me lo guarde. Bueno, vamos dándole ya paso a César. Me da vergüenza con él que ya está esperando hace rato su turno para intervenir. Entonces, no te preocupes, Paul. Igual, pues ya tenemos las 7 de la noche, así que voy a hacer una intervención muy, muy cortica, lo prometo. Y sí, pues empiezo, ¿no? De una vez. Una pantalla, bueno, yo voy a dejar de presentar. Entonces, bueno, hagamos la presentación a César. César nosotros con César nos conocemos ya el año pasado estábamos diciendo que hace 14 años, pero creo que ya hace 20 años nos conocemos con César desde que estábamos en pregrado. Él en el pregrado de Derecho, yo en el pregrado de Filología. Nos conocimos en UDITA, en la Unidad de Docencia de Docencia e Investigación en Textos Argumentativos. Y pues César siempre fue muy inquieto con los asuntos filosóficos y lingüísticos, pues tanto que tiene una maestría en filosofía, por supuesto tiene maestría también en Derecho y múltiples especializaciones. Se ha desempeñado como docente, actualmente de hecho es docente también de Derecho, pero también se ha desempeñado como, no recuerdo el nombre oficial del cargo, pero bueno, de los sustanciadores importantes en las altas cortes, Consejo de Estado, en la JEP. Creo que la experiencia que tiene César es importantísima y lo que yo más admiro de César, siempre lo he dicho, es esa capacidad que ha tenido de tomar los elementos lingüísticos, los elementos filosóficos y ponerlos al servicio del derecho. Creo que es importante también apreciar eso de César y bueno, ojalá también ustedes aprovechen esta intervención que va a hacer. Bueno, como en la línea en la que vamos, yo sí quisiera contarles muy rápidamente, solo de manera enunciativa, parte de lo que hacemos como desarrollo. Entonces, parte de lo que hacemos es plantear una perspectiva de controversias jurídicas. Básicamente, nuestro enfoque lo que hace es organizar información a partir de este enfoque de que las controversias son de hecho y son de derecho. En la parte de las controversias jurídicas, de hecho, nosotros desarrollamos enfoques sobre debates sobre la prueba de los hechos. A partir de la prueba establecemos cargas demostrativas, luego establecemos excepciones a las cargas demostrativas. Por allá veremos mínimo 6 excepciones que tenemos. A partir de las cargas demostrativas, lo que desarrollamos fundamentalmente es cuáles serían los errores que se cometen por parte de los jueces, fundamentalmente, quienes toman decisiones respecto de la
validación o simplemente evaluación del cumplimiento de esas cargas demostrativas. Entonces lo vemos en perspectiva de las causales de casación. Entonces ahí vemos los falsos juicios de existencia por suposición o pretermisión, vemos los falsos juicios de identidad, vemos los falsos juicios de convicción y los falsos raciocinios, y ubicamos a partir de toda la metodología que utilizamos en construcción de redes argumentativas, ubicamos dónde están los problemas vistos en términos de la red argumentativa, en términos de casación. Entonces también hacemos un repasito general de casación para que en la lectura o comprensión de las sentencias tengan más herramientas en ese sentido. Pasamos también después a los temas de relevancia. Hacemos algunas observaciones jurídicas, por ejemplo, la relevancia en términos de la metodología no tiene causal de casación, pero sí se puede, por ejemplo, debatir en términos de recursos ordinarios. Entonces allá hacemos reflexiones en ese sentido, y luego hacemos algo relacionado con la connotación jurídica de los hechos. Los abogados no nos interesa quedarnos en los hechos concretos que hacen referencia a los hechos probados, sino que siempre nos interesa pasar a los hechos jurídicos. Entonces hacemos ejercicios que permiten explicar de qué manera hacemos esos ejercicios de pasar de los hechos concretos a los hechos jurídicos, y por lo tanto enseñamos a hacer ejercicios de connotación a partir de 3 criterios: ejercicios de categorización, verdaderos procesos argumentativos, o en los casos en los que simplemente hacemos referencia a generalización de la información. Uno podría decir rapidísimamente en qué consiste este enfoque, digamos, de hacer ejercicios de connotación jurídica. Lo explico simplemente de manera enunciativa muy rápido. A uno le llegan hechos concretos. Uno puede tener un hecho concreto a partir de una proposición. Julanito de tal, llamémoslo Juan. Juan conducía a 100 kilómetros por hora. Y uno puede tener otra información consistente en que Juan conducía por la carrera séptima. Entonces, básicamente, vamos a desarrollar, digamos, en qué consiste, a modo de ejemplo, la connotación jurídica de 2 hechos concretos en perspectiva de la metodología. Entonces, fíjense que uno fundamentalmente puede tener proposiciones factuales. En estas factuales, pongámoslas en nuestra convención en amarillo. Entonces tenemos 2 proposiciones factuales, y por lo tanto uno podría decir es importante que cumplamos las cargas demostrativas. Entonces aquí uno empieza a vincular propiamente los medios de prueba a partir de proposiciones. Recuerden que la vinculación de medios de prueba pues tienen que satisfacer criterios jurídicos. Entonces nosotros todo el tiempo estamos haciendo referencia para comprender en qué sentido el criterio jurídico, en este caso la conducencia, la pertinencia que se mira en términos de la factual, la conducencia que se mira en términos de la validación del marco teórico, que estaría, digamos, aquí representado con letras. Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente recuperar información desde perspectiva lingüística y luego hacer la valoración jurídica a partir de entender, por ejemplo, que los ejercicios de conducencia son validados a partir de los marcos teóricos, los de pertinencia a partir de la función proposicional, normalmente hipotética, o en este caso, pues la función que estará cumpliendo esta proposición como factual, pero pues que necesitamos hacer la vinculación lógico-evidencial entre la empírica y la evidencia factual. Y en ese sentido, pues naturalmente el criterio de utilidad estaría relacionado con el cumplimiento de las cargas demostrativas. Entonces atrás ya hemos dicho cuándo hay excepciones, cuándo sí se debe cumplir, y precisamente la metodología lo que intenta es que de manera muy rigurosa podamos dar cuenta de la fortaleza tanto de una demanda que presenten o de la misma forma en la que nosotros construimos documentos en ese sentido en general. Entonces, básicamente aquí vamos, pues como solo lo estoy enunciando, uno podría vincular precisamente medios de prueba a las factuales. Tendría que tener cuidado precisamente sobre cuál medio de prueba. Por ejemplo, si estamos mirando un medio de prueba de conducencia frente a la proposición 1, pues definitivamente no nos serviría, por ejemplo, una cámara de seguridad. No habría un marco teórico que validara esa relación lógico-evidencial, pero sí nos serviría, por ejemplo, alguna otra cámara que tuviera un radar de velocidad,
o incluso evidencias que haya dejado, por ejemplo, la huella de frenado. Entonces ahí uno empieza a hacer reflexiones jurídicas en torno a cuál es el tipo de medio probatorio conducente en este tipo de casos. Entonces hace un recorderis uno de los elementos básicos del derecho probatorio, etcétera, etcétera. Adicionalmente, los hercios de connotación empiezan precisamente a partir de los hechos concretos que se manifiestan en estas evidencias empíricas, en donde, fíjense que si tenemos la proposición 2, Juan conducía por la carrera séptima, uno lo que puede establecer es que podría tener una evidencia hipotética a partir de un marco teórico específico, en donde dijéramos, por ejemplo, en qué instrumento, qué acto administrativo en Bogotá podríamos establecer una norma jurídica, por ejemplo, cumpliría esa función de marco teórico, en donde nos caracteriza la carrera séptima. Entonces, vamos allá a ubicar dentro de un anexo del POT, en el plan de movilidad, una norma que conceptúa en el sentido, puede ser un marco conceptual, a partir del cual puede crear un marco teórico también, en donde podríamos decir que la carrera séptima es una vía arterial principal. Entonces, fíjense cómo en perspectiva de ello ya podríamos tener un primer ejercicio de connotación. Pongámosle aquí la proposición 7. Entonces, uno ya podría pasar aquí que Juan conducía por una vía principal arterial, pero usted cuando tiene, por ejemplo, la proposición 3, simplemente voy a poner palabras claves en este momento, que Juan conducía por una vía arterial, y tengo la proposición 1, que Juan conducía a 100 kilómetros por hora. Entonces, fíjese que ya podemos hacer una vinculación entre la proposición factual 1 y la proposición 7 que nos salió para efectos de establecer qué sucede con el límite de velocidad, es decir, un marco teórico que voy a tener aquí en esta relación lógico-evidencial, en donde el marco teórico F pues va a ser la norma que nos establece cuál es el límite de velocidad en las vías arteriales principales de Bogotá, en este caso de Bogotá. Entonces, fíjense que si tenemos ese marco teórico, la regla dice algo así como que en las vías arteriales principales de Bogotá hay un límite de velocidad que no puede superar 50 kilómetros por hora, por regla general, excepcionalmente en algunas vías 60 kilómetros por hora. En nuestro caso concreto tenemos que Juan conducía a 100 kilómetros por hora. Entonces, fíjese cómo vinculamos directamente 1 y 7 a partir del marco teórico para concluir una proposición 8, vamos a ponerla con verdecito, y la proposición 8 nos estaría diciendo que Juan conducía a exceso de velocidad. Entonces, ahí ya estamos haciendo los procesos de connotación jurídica. Nos interesa salirnos completamente del hecho concreto, entonces aquí simplemente palabras claves: Juan, exceso de velocidad. Y tenemos también aquí otro marco teórico que los abogados relacionamos con, digamos, a partir de la idea de que una persona maneja exceso de velocidad, empezamos a tener conceptos asociados a eso, a partir de lo que llamaríamos el marco teórico G. Conceptos asociados, por ejemplo, a que conducir es una actividad riesgosa, pero es una actividad riesgosa permitida, pero nosotros establecemos límites al riesgo permitido, y rápidamente empezamos a construir la noción de culpa a partir de excesos de riesgo permitido, dependiendo del enfoque que trabajemos, y por lo tanto uno podría decir aquí que a partir de también el ejercicio argumentativo de 8 con un marco teórico en lógicas de connotación, llegamos a una proposición 9 que diría algo así como Juan actuó con culpa. Entonces ya vamos perfilando una conducta culposa, y rápidamente yo me puedo salir de Juan para verlo en perspectiva de un sujeto procesal, para decir, por ejemplo, si Juan se fue demandado en el marco de que cuando conducía, pues ocasionó un daño. Entonces, básicamente lo que podríamos tener allí es que Juan va a ser un demandado dentro de un proceso, por lo tanto, el demandado actuó con culpa, y por otro lado, si le causó un daño a alguien, uno también allá hace todo el desarrollo de connotación jurídica del hecho, y puede ser que el demandante sufrió precisamente un daño. Si el objeto a considerar va a ser la responsabilidad, entonces también en el curso lo que enseñamos es cómo se construyen problemas jurídicos a partir del aspecto jurídico a considerar y los dos hechos jurídicos que resultaron aquí. Por un lado, que
el demandado actuó con culpa, por otro lado que el demandante sufrió un daño, y por lo tanto, si lo que está en ciernes es la responsabilidad, entonces enseñaremos cómo se construyen problemas jurídicos a partir de esta fórmula, en el sentido de decir si es responsable un demandado que sufrió un daño por un demandante que actuó con culpa. Entonces, ahí lo que nosotros enseñamos es metodologías para construir problemas jurídicos y básicamente cómo se vuelca esto en términos de la parte considerativa de las sentencias. Hoy, de todas maneras, quería proponerles una reflexión muy sencilla sobre, bueno, ¿y qué pasa entonces con la parte de antecedentes? Básicamente lo que quiero plantearles es que enseñamos metodología y pensamos básicamente la redacción en términos tanto de la parte considerativa, pero también hacemos algún tipo de reflexiones sobre la parte de los antecedentes. Aquí simplemente voy a hacer también un ejercicio enunciativo, básicamente para señalar que uno pues inicia en un tipo de pregunta sobre describamos qué pasa en los antecedentes en la práctica judicial, qué vemos, lo que redactan, un poco este es el enfoque siempre, qué vemos en la práctica judicial, qué finalidad cumplen los antecedentes que se redactan en la vía práctica judicial, y empezamos a hacer una caracterización un poco de lo que vemos. Entonces vemos que hay un orden lineal de presentación de esa parte descriptiva de antecedentes, normalmente a partir de órdenes cronológicos, no está distribuido por categorías, no es fácil leer con claridad cuál es la finalidad que se busca en la redacción de los antecedentes. No obstante, uno lo que sí advierte es que al final siempre está una fórmula relacionada con que no se evidencia alguna causal que invalide lo actuado. Entonces, lo que empezamos a preguntarnos es precisamente cuál es la función proposicional que cumple ese tipo de fórmulas, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? Entonces, a partir de verificar ese tipo de situaciones, lo que hacemos es plantear algunas tesis concretas que desarrollamos en términos de redacción, con todo lo que es pues, nuestro enfoque de estructuras argumentativas, para proponer que los antecedentes deben reflejar el último control de legalidad que realiza quien va a tomar la decisión, sea un juez o individual o un juez colegiado. Obviamente, pues mantenemos lo que se debe rescatar en lógicas de ese tipo de reacciones, como las lógicas del orden cronológico que vemos, pero proponemos entonces una apuesta hacia la construcción de categorías que respondan a una finalidad específica. Entre esas, la finalidad debe ser entendida con perspectivas de entender que lo que vamos a hacer es un control de legalidad y por lo tanto una de las perspectivas pueden ser énfasis de causales de nulidad o de ejercicios de saneamiento. Entonces, ahí ya empieza uno a interpelar sobre si realmente en esa parte de antecedentes únicamente estamos en un tipo de texto descriptivo o si realmente allí podríamos también plantear estructuras argumentativas, porque la fórmula no se evidencia alguna causal que invalide el actuado, funcionaría funcionalmente como una tesis. Por lo tanto, si es una tesis, pues debemos dar razones para creer en ello. Por lo tanto, nosotros lo que queremos plantear en el curso es una perspectiva argumentativa de los antecedentes. Un poco quería hacer un ejercicio práctico, pero pues el tiempo no nos da, pensando algunos aspectos de relevancia que empatan con la metodología y pensar un escenario de ilicitud probatoria. Pero pues como el tiempo no nos da, lo analizaremos en su momento en la sesión que tengamos en el diplomado. Así que esa, rápidamente, Paul, es mi presentación. Prometí ser muy sintético. Paul no alcanzó a tomar agua. Bueno, no sé si genero alguna pregunta sobre lo que intenté enunciar. Cuando estemos, buenas noches, primero que todo, doctor César. Hola. Yo tengo una pregunta. Cuando estemos en el curso, yo hablo cuando ya estoy escrito, su merced nos explica sobre las premisas, premisa mayor, premisa menor. Yo les explico por qué la estructura del silogismo no es una adecuada forma de entender la argumentación jurídica,
y les explico por qué excepcionalmente podríamos argumentar con una metodología del silogismo jurídico y cuáles son sus límites y por qué nuestro enfoque es una apuesta interpretativa mucho más razonable para ello. Baste decir en este momento simplemente las afirmaciones consistentes en que el silogismo jurídico es la forma por excelencia para argumentar en derecho es una gran mentira que nos han dicho. Y yo les explicaré en el curso por qué. Ok. No sé si haya alguna otra pregunta. Yo asumo que Paul está tomando agua, pero le daré... No, descansando, sí, está descansando, pero ¿qué pasó? ¿Ya terminamos? Sí, no escuchaste cuando dije prometí ser sintético y lo fui. No he escuchado. Sí. Bueno, pues ya que llegamos al final de la propuesta que nos hacía César hoy, vamos a hablar un poquito más en detalle de los cursos, de lo que queremos ofrecerles hoy. También, pues de nuevo, un cordial saludo a la gente que se ha conectado. Por ahí vi que está el profesor Lázaro desde Cienfuegos en Cuba, no sé si todavía está. Por ahí vi que te conectó otra vez, hace 8 días se conectó también Teiser Mauricio, que por ahí nos estuvo como escribiendo en nuestras redes sociales. Yo traté de comunicarme con Teiser, pero no me contestó. Estoy atento a que podamos hablar, que lo vi no sé si prefiere Teiser o Mauricio, lo vi muy interesado. Entonces, aquí de nuevo les voy a dejar mi número y mi correo electrónico. Es una pregunta que es interesante para todos. Y pues vamos a Hola, ¿qué tal, maestro? A ver si hay facilidades de pago, decía Teiser, y yo también apoyo esa moción. Bueno, ya vamos a hablar de los asuntos comerciales y financieros. Sí, vamos a hablar de eso. Por aquí alguien está hablando, no sé si Teiser me pareció que está hablando, o quién está hablando. Sí, era yo saludándolo. Digamos que no sé si no he visto el mensaje de WhatsApp, si me escribió. Voy a guardar el contacto, el correo, pues estoy muy interesado porque me gusta, soy amante de la escritura, de la buena escritura y de la redacción jurídica y sigo a la lengua desde hace mucho tiempo y estoy muy interesado en todo esto. Uy, se fue bueno, ¿desde dónde se conecta? ¿Qué prefiere, Teiser o Mauricio? Uy, se me fue la señal. Se No estoy pronuncia escuchando. Teiser, me dicen Teiser, algunos muy poquito me dicen Mauricio. Pero cualquiera dos, desde Miranda, Cauca. Un grato saludo. Genial. Bienvenido. Bueno, bien, entonces las invitaciones que les queríamos hacer hoy tienen que ver con lo siguiente. Pues yo siempre aprovecho la oportunidad para contarles que tuve el honor de traducir a William Twining, uno de los y del derecho probatorio particularmente, con esta obra que se llama en inglés Rethinking Evidence y que en español quedó como Repensar el derecho probatorio. Es una obra grandecita, quedó de 640 páginas, en inglés también estaba como de 600, que salió con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo, insisto, el honor y la fortuna de haber sido quien formuló la obra en español. Entonces, por si les interesa, también conmigo o por los canales de Lingua Franca pueden adquirir la obra. Y bueno, también a partir de esta hora pues he tenido invitación para hablar de la traducción, para hablar de derecho probatorio y ese tipo de cosas. Entonces, están abiertas las puertas para eso. Estamos promocionando, por supuesto, nuestro diplomado en escritura jurídica, que tiene 3 módulos, uno de fundamentación, otro de argumentación, otro de redacción de contratos. Va a iniciar el lunes 6 de marzo. Tendríamos clases los lunes, los miércoles y los jueves de 6 a 9 p.m. Recuerden que acreditamos 120 horas. Esta acreditación se da en el marco de la educación informal, de las normas de educación informal en Colombia. Sin embargo, tiene validez para concursos de méritos, da cierto puntaje. Entonces, no es despreciable tampoco la certificación. Igual esta certificación pues es la misma que puede ofrecer cualquier institución, porque estos cursos son menores a 180 horas y se dan en el marco de la educación informal. Lo que pasa es que a veces pues los nombres de grandes universidades pesan más, por supuesto, pero
En términos legales es el mismo tipo de certificación, ya en términos de prestigio pues es diferente. Acreditamos las 120 horas, 60 que se dan a través de Google Meet, de esta herramienta como la que estamos viendo acá, y las otras se hacen a través del trabajo autónomo que ustedes desarrollarían en plataforma. Hasta el 15 de febrero teníamos un precio de 900.000 pesos en el valor del diplomado completo, o $200 si están en algún otro lugar de Latinoamérica. La idea es que las personas que hayan participado en este evento, que estén en el formulario o que de alguna manera acrediten que participaron en este evento, pues les mantengamos ese precio ya después del 15 de febrero durante esta semana, es decir, hasta el 20 algo, que es el viernes, no recuerdo en este momento, si el 15 fue como un miércoles, 22, 26 más o menos. 24. Dice que cree que hay un error en la publicidad, dice Taser. Ah, sí. 24. Ah, la finalización. Sí, por supuesto, porque más. Bueno, ya miramos las fechas ¿No? de los otros y con eso lo confirmamos. Sí, ya miramos. Puede ser que sí, puede ser que haya de pronto algún error, pero ya miramos. Bueno, entonces, pues la idea es mantenerles ese precio. Iniciamos el 6 de marzo de todas formas, pero pues la idea es que por pronto pago se hagan los descuentos, porque si, por ejemplo, si ustedes esperan hasta allá el 6 de marzo, pues valdría 1.300.000 el diplomado completo. También se pueden inscribir ustedes por módulos. Si ustedes dicen, no, yo solo quiero ver el módulo de fundamentación, que contiene puntuación, técnicas de expresión escrita, gestión de fuentes de derecho, ese solo valdría 450.000 pesos o $110. Hasta el 15 de febrero les puedo mantener ese precio, o ya hasta el 6 de marzo ya serían 550.000 pesos o $132. Ese acreditaría solo 48 horas. Si quieren trabajar solo el de argumentación, por ejemplo, dicen, no, yo solo quiero ver el de argumentación, entonces ese nos vale lo mismo, 550.000 pesos, 50.000 pesos, 130 o $132, 650.000 pesos o $154 hasta el 25 de marzo, que ese ya empezaría después, ¿cierto? Empezaría creo que aquí, sí, el 27 de marzo y terminaría el 13 de abril. Pero no, sí está bien, el diplomado lo terminamos el 24 de abril, sí está bien la publicidad. Es que, pues, como lo hacemos 3 veces por semana, terminamos más o menos rápido en el año. El de argumentación, entonces tenemos los asuntos de razonamiento, de los tipos de evidencias, marcos jurídicos y el análisis como el que nos estaba presentando César. Y el otro módulo que tenemos, si alguien solo quiere ver ese módulo, es el de redacción de contratos. Ese es mucho más económico porque es mucho más corto, 350.000 pesos hasta el 3 de abril o 450.000 hasta el 15 de abril, que sería el día que comienza. Ese es muy cortico, él solo acredita 24 horas. Vemos las condiciones para la constitución del contrato, la gestión de la información y la escritura cláusula del contrato. Te envié a tu WhatsApp la publicidad que ya estaba corregida, porque sí había un lapsus ahí con lo de marzo, pero te acabo de enviar por si puedes abrirlo ahí y presentar las nuevas. Ah, de pronto esa la que no era. Bueno, listo. Pero sí termina es que decía marzo. Momento, de pronto sí. No, pero sí, empieza el 6 de marzo y termina el 24 de abril, ahí está bien. Que creo que eso es lo que estaba diciendo Deiser, pero bueno. Listo, bien. Eso es sobre el diplomado, pues no sé, facilidades de pago tendríamos que ver qué alternativas habría, pero de pronto no se podrían mantener los precios bajos de 900.000 pesos por el diplomado completo. De pronto si se pagan cuotas o algo así, pues no se puede mantener ese precio. Igual podríamos hablar, ustedes comuníquense directamente conmigo o con servicio al cliente y podemos hablar, pues, a ver, escuchar las propuestas que ustedes tengan al respecto. Tenemos, bueno, creo que no lo incluí aquí, pero tenemos también el curso, déjame ver si lo tengo más abajo, no, creo que por alguna razón me equivoqué, lo borré. El curso de lectura para concursos de méritos, ese solo va a ser los martes, va a iniciar el 7 de marzo, también para quien le interese trabajar el asunto particularmente de lectura, y
centrado en concursos de méritos. De todas formas, ese es el próximo evento que tenemos. También vamos a estar César y yo como ponentes, y en ese evento pues les vamos a estar hablando un poquito más de qué se trata ese curso y cuáles son las herramientas que vamos a ver allí, pensando en los concursos de méritos. Nosotros nos dimos cuenta el año pasado, después de que pasaron todos esos exámenes, de que gran parte de la dificultad que tienen esos exámenes es la comprensión de lectura y la velocidad con la que se acercan ustedes al examen. Entonces creo que va a ser muy útil para quienes les interese presentarse a algún concurso de méritos, y en general para mejorar los procesos de lectura en la vida. Va a ser muy útil, pero dentro de 8 días les hablaremos con mucho más detalle. Edison había levantado la mano, no sé si quería decir algo. Ese curso de redacción de textos, que es el anterior a ese y SS de redacción de textos jurídicos, ese curso también le sirve a uno o se le aplica en cuanto para hacer los trabajos de grado como tesis de maestrías o algo, o no tiene nada que ver, totalmente diferente. Pues es útil, sí, pero no está pensado en ese tipo de textos. O sea, el texto jurídico, el texto que se deriva de la práctica jurídica, es diferente al texto académico. ¿Sí? Entonces, sí, pues digamos que obviamente hay herramientas de puntuación, herramientas de técnicas de expresión que son útiles de manera general. La gestión de las fuentes de información también es útil, pero obviamente es un enfoque hacia la práctica del derecho y no hacia los elementos académicos. ¿Listo? Ok. Por acá, Daniela nos pregunta sobre oralidad. Sí, la idea es hacer la oferta del curso de oralidad, del diplomado en oralidad, a partir del segundo semestre. De pronto, si hay grupos interesados, pues podemos trabajarlos. Estuvimos trabajando oralidad durante la pandemia, que fue un reto grandísimo, pero lo logramos. Tuvimos 2 cortes bien interesantes. Igual ustedes pueden ver en nuestra página web. Voy a abrir nuestra página web para que ustedes exploren los cursos que están allí, que se están ofertando. Ingresan a www.uaf.com. En formación, van a habilidades jurídicas si les interesan los cursos en el área jurídica. Tenemos el diplomado que está acá, la escritura jurídica, del que hemos venido hablando. Y tenemos aquí el de oralidad para que ustedes vean todas las características. En este momento no tenemos oferta con fechas, pero sí pueden ver ustedes todas las características y los módulos en los que se trabajan estos 4 módulos en el diplomado en oralidad, por si les interesa. Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios. Igual ahí están nuestras líneas, nuestros canales abiertos. Se pueden comunicar directamente conmigo también si quieren. Y bueno, la idea es que se inscriban, que ojalá pues podamos llegar a algún acuerdo con ustedes para que haya un grupo nutrido y arranquemos en perfectas condiciones ese diplomado. Bueno, los dejo. Yo aprovecho para despedirme porque te quiero. Yo también voy saliendo ya. Entonces, un abrazo. El número telefónico. Ahí yo se los dejé en el chat. Se los voy a volver a dejar. Chao, chao. En el chat de aquí de Google Meet. El correo electrónico. ¿Un 312? Sí, exactamente. Yo estoy atento a cualquier cosa que requieran. Muchísimas gracias por acompañarnos. Listo, Que estén muy bien. ojalá. Feliz noche. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable, doctor. Feliz noche.